Tengo 92 años, pero camino como si tuviera 40. La gente no me cree cuando se entera de mi edad. Me dicen que tengo la espalda recta, la mirada firme y que mis pasos no tiemblan. Y no lo digo con orgullo, lo digo con gratitud, porque no siempre fue así. Hace solo unos años, era todo lo contrario. Me costaba levantarme de la cama. Las piernas se me doblaban al bajar escaleras y sentía que el cuerpo me estaba abandonando. Me cansaba con solo caminar una cuadra. Las rodillas me ardían, los tobillos se hinchaban, y más de una vez me quedé sentado en el sillón mirando la puerta, queriendo salir, pero sabiendo que no podría. Fui al médico, hice lo que me dijeron. Comí mejor, tomé más agua, dejé algunos alimentos procesados. Pero aunque eso ayudó un poco, la verdad es que no era suficiente. Seguía sintiendo que algo faltaba. Sentía que el cuerpo pedía ayuda, desde adentro. Un día, decidí que no iba a aceptar el deterioro como algo inevitable. Me negué a creer que envejecer era sinónimo de debilitarse. Y fue entonces cuando empecé a investigar, a leer, a preguntar. No estaba buscando una pastilla mágica, sino una forma real de sostener mi fuerza, de seguir moviéndome con libertad. Y ahí fue cuando conocí las vitaminas correctas. No las que se venden por moda, ni esas que prometen demasiado en una etiqueta brillante. Estoy hablando de las que realmente necesita el cuerpo a partir de cierta edad. Las que refuerzan los huesos, nutren los músculos y devuelven energía desde dentro. Desde que las incluí en mi día a día, algo cambió. No fue inmediato, pero fue poderoso. Me sentí más estable, más firme, con más ganas de moverme. Dormía mejor, caminaba sin miedo, subía escaleras sin pensar. Es como si el cuerpo hubiera estado esperando esos nutrientes durante años. Y ahora, quiero compartir eso contigo. Antes de contarte qué vitaminas me cambiaron la vida, quiero saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Tal vez somos más parecidos de lo que creemos. Vitamina 1. D para huesos de acero. Yo tenía 85 años cuando me caí por primera vez. No fue una caída aparatosa, ni siquiera dramática. Estaba en la cocina, me agaché para abrir una gaveta baja, perdí ligeramente el equilibrio y terminé en el suelo. Apenas unos segundos después, sentí un dolor punzante en la cadera. Me llevaron al hospital y ahí comenzó una de las etapas más difíciles de mi vida, la recuperación. Durante semanas, todo movimiento dolía. Dormir, levantarme, caminar con el andador. La fractura fue más grave de lo que parecía. El médico me explicó que, a mi edad, los huesos ya no son tan densos como antes, y que las fracturas no solo duelen, también se tardan mucho más en sanar. Pero entonces me dijeron algo que no esperaba. Mis niveles de vitamina D estaban por el suelo. No tenía idea de que eso podía afectar tanto. Siempre pensé que la vitamina D era algo que uno conseguía tomando el sol y nada más. Pero en los análisis salió claro. Tenía una deficiencia severa, y eso estaba debilitando mis huesos desde hacía años sin que yo lo supiera. Me explicaron que esta vitamina no solo ayuda a absorber el calcio, sino que también fortalece los músculos, mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas. Y ahí me cayó la ficha. Tal vez no me caí solo por perder el equilibrio. Tal vez mi cuerpo ya no tenía la fuerza para sostenerse bien. Comencé a tomar suplementos de vitamina D todos los días, pero también hice otros cambios. Empecé a salir al sol cada mañana, aunque fuera por 15 minutos. Me hice el hábito de caminar en el jardín mientras el sol me tocaba la cara y los brazos. Además, incluí alimentos ricos en vitamina D en mi dieta, pescados como el salmón y la sardina, huevos y algunos lácteos fortificados que antes nunca consumía. Después de unos meses, no solo me sentía más fuerte, también tenía menos miedo de caerme. Esa ansiedad que me acompañaba cada vez que me levantaba de la cama desapareció poco a poco. Sentía más firmeza en las piernas, más seguridad al caminar.
También empecé a notar que dormía mejor y tenía mejor humor. Tal vez era por la vitamina D, tal vez por el sol, o tal vez por la tranquilidad de saber que estaba haciendo algo por mi cuerpo en lugar de resignarme. Lo más triste es que nadie me lo había dicho antes. Ningún médico me había advertido sobre la importancia de esta vitamina, ni me habían hecho análisis específicos para medirla. Si no fuera por esa caída, tal vez nunca lo habría descubierto. Por eso te lo digo hoy. Si tienes más de 60 o 70 años, no asumas que tus huesos están bien solo porque no te has caído aún. La vitamina D es un escudo invisible, y cuando falta, el cuerpo se rompe con facilidad. Lo más grave es que su ausencia no se siente, hasta que ya es demasiado tarde. Si puedes, habla con tu médico, pide que te revisen los niveles, y mientras tanto, sal al sol, aunque sea por unos minutos, porque a veces, algo tan sencillo como eso puede ser lo que te mantenga de pie, cuando menos lo esperes. Vitamina 2. B12 para el cerebro y los reflejos. Durante mucho tiempo pensé que simplemente me estaba volviendo lento. Caminaba más despacio, me costaba mantener la concentración, y a veces se me olvidaban cosas tan simples como por qué había entrado a una habitación. Me daba cuenta, pero trataba de no preocuparme demasiado. Decía cosas como, bueno, es normal a mi edad, o el cerebro también envejece. Pero un día ocurrió algo que me hizo detenerme en seco. Era una mañana como cualquiera. Me senté en la cama, me puse los calcetines, y cuando intenté atarme los zapatos, no podía coordinar bien las manos. No era dolor, no era debilidad. Era como si los dedos no quisieran obedecer. Como si hubiera una pequeña desconexión entre lo que mi mente pedía y lo que mi cuerpo ejecutaba. Lo intenté varias veces, hasta que terminé frustrado, casi avergonzado. Tuve que pedir ayuda, y ahí fue cuando algo me hizo decir, esto ya no es solo edad, aquí hay algo más. Hablando con una sobrina que es enfermera, le conté lo que me pasaba. Ella me preguntó si me habían revisado los niveles de vitamina B12. Le dije que no. Ni siquiera sabía que eso era algo que podía influir tanto. Me explicó que esta vitamina es esencial para el sistema nervioso, que afecta la memoria, los reflejos, la coordinación e incluso el equilibrio al caminar. Lo investigué por mi cuenta. Leí que muchas personas mayores tienen deficiencia de B12 sin saberlo, porque con los años el cuerpo ya no la absorbe tan bien. Y esa falta puede provocar esa niebla mental que tantos describimos, esa sensación de estar un poco desconectado, como si la cabeza estuviera llena de humo. También puede influir en el ánimo, el sueño y la velocidad con la que reaccionamos. Decidí hacerme una prueba y, efectivamente, mis niveles estaban por debajo de lo recomendado. Empecé a tomar un suplemento diario bajo supervisión médica. No esperaba milagros, pero sí sentía curiosidad. Después de unas semanas, lo noté. No fue algo drástico, no fue como encender una luz, pero sí sentí que la mente se me despejaba. Podía seguir una conversación sin perder el hilo. Me acordaba de las cosas sin esfuerzo. Incluso mis pasos se volvieron más firmes, más seguros. Ya no arrastraba los pies como antes. Lo más interesante fue que también me sentía más motivado. Empecé a leer de nuevo por las noches, a hacer crucigramas, incluso a salir a caminar sin miedo a tropezar. Y un día, sin pensarlo, me até los zapatos sin ningún problema. Me di cuenta después, con una sonrisa, de que ese pequeño momento era una gran victoria. Hoy entiendo que la vitamina B12 no es solo una letra más en la lista de suplementos. Es un apoyo silencioso para la mente y el cuerpo. Y si tú también has sentido que últimamente estás más lento, más torpe, más confundido, tal vez no sea solo la edad. Tal vez, como me pasó a mí, tu cuerpo esté pidiendo algo que antes daba por hecho, pero que ahora necesita con urgencia. Vitamina 3. C para articulaciones y energía. Durante años, el dolor en mis rodillas fue como un reloj que marcaba cada paso que daba. Cada vez que me ponía de pie, lo sentía. Cada vez que intentaba bajar una escalera
o subir al autobús, ahí estaba, recordándome que algo dentro de mí se estaba desgastando. Lo mismo me pasaba en las muñecas. Girar una llave, sostener una taza de café caliente, escribir con un bolígrafo. Cosas tan simples se convirtieron en tareas dolorosas. Intenté muchas cosas. Cremas, compresas calientes, incluso terapias físicas. Algunas ayudaban por un rato, otras no servían para nada. Pero lo que nunca pensé fue que algo tan básico como la vitamina C pudiera marcar la diferencia. Todo cambió cuando, por una recomendación casual, empecé a suplementar vitamina C diariamente. Nunca me había faltado, o al menos eso pensaba. Comía frutas de vez en cuando, algún zumo natural, pero no de forma constante. Después de unas semanas tomándola de forma regular, noté algo que no esperaba. El dolor en las rodillas ya no era tan intenso. Podía caminar distancias más largas sin sentir ese ardor constante en las articulaciones. Las muñecas seguían algo sensibles, pero ya no me obligaban a soltar cosas por el dolor. Lo que más me impresionó fue un día en que salí con mis nietos. Me invitaron a dar un paseo por el parque. Antes, yo los acompañaba solo hasta la banca más cercana, los veía correr desde lejos y les sonreía fingiendo que todo estaba bien. Ese día, sin pensarlo mucho, caminé con ellos más de lo habitual. Jugamos, caminamos entre los árboles, incluso hice una pequeña carrera con el más pequeño. Cuando me di cuenta, llevaba más de media hora en movimiento, sin detenerme por el dolor. No fue un milagro, fue algo progresivo, suave, pero constante. Y todo gracias a una vitamina que había estado ignorando. Luego entendí por qué. La vitamina C no solo es buena para el sistema inmune, como todos sabemos. También es esencial para la formación de colágeno, una proteína que mantiene nuestras articulaciones, tendones y piel en buen estado. Sin suficiente colágeno, los cartílagos se desgastan más rápido, y eso se traduce en dolor y rigidez. Además, la vitamina C ayuda a reducir la inflamación y acelera la recuperación muscular después del esfuerzo. Es como darle al cuerpo una herramienta para reparar lo que el tiempo ha ido deteriorando. No necesitas dosis gigantes, ni fórmulas extrañas. A veces, lo más simple es lo más efectivo. En mi caso, una cápsula al día de vitamina C, junto con una alimentación más rica en frutas como naranja, kiwi y papaya, fue suficiente para empezar a notar el cambio. A veces creemos que para sentirnos mejor necesitamos soluciones complicadas, cuando en realidad nuestro cuerpo solo está pidiendo lo básico, nutrientes que antes obteníamos con facilidad y que hoy, por la edad o la dieta moderna, ya no absorbemos igual. La vitamina C fue ese refuerzo silencioso que le dio a mis articulaciones una segunda oportunidad. Y si tú sientes que tus rodillas, tus manos o tus hombros te están pidiendo ayuda, quizás también sea hora de volver a lo esencial. Vitamina 4. Para circulación y ligereza en las piernas. Hubo un tiempo en que caminar era una tortura, no por el dolor en las rodillas, no por la espalda, sino por una sensación constante de peso en las piernas, como si llevara sacos de arena atados a los tobillos. A veces las notaba hinchadas, como si se estuvieran inflando poco a poco durante el día. Era una pesadez que no se quitaba ni con descanso. Incluso al sentarme, sentía las pantorrillas tensas, como si estuvieran atrapadas en algo invisible. Lo peor llegaba por las tardes. Las piernas se volvían más lentas, más torpes. Daba pasos más cortos, por miedo a tropezar. Dejé de salir tanto. Empecé a usar bastón, no por inestabilidad, sino porque simplemente ya no podía avanzar sin hacer pausas. Hasta que un día, en una conversación con un conocido del barrio, otro hombre mayor que se había mantenido bastante activo, escuché algo que me llamó la atención. Me habló de la vitamina E, no como algo milagroso, sino como un apoyo para la circulación, algo que podría ayudar con esa sensación de hinchazón y fatiga constante en las piernas. Yo, por dentro, pensé, otra vitamina más, otro experimento.
pero algo en su forma de contarlo me hizo escucharlo. Me dijo que él también había sentido que sus piernas ya no eran las mismas, que al final del día se le hinchaban los tobillos, y que tras unas semanas de tomar vitamina E, notó una diferencia. No un cambio radical, pero sí algo claro: ligereza, como si sus piernas respiraran mejor. Decidí probar. Empecé a tomarla diariamente, en una dosis moderada, sin dejar mis demás cuidados. Y no fue inmediato, pero a las 2 semanas, algo pasó. Una tarde fui al supermercado. Siempre entraba con bastón, más por costumbre que por necesidad, pero ese día lo olvidé en el coche. Al principio dudé en avanzar sin él, pero lo hice. Me sorprendí al notar que podía caminar por los pasillos sin detenerme cada pocos metros. Las piernas se sentían más sueltas, menos pesadas, como si finalmente la sangre estuviera circulando de forma más fluida. Al llegar a casa y sentarme, no tuve esa sensación habitual de presión en las pantorrillas ni de pies inflamados. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había caminado durante más de media hora sin sentir que arrastraba el cuerpo. La vitamina E tiene un papel fundamental en nuestro sistema circulatorio. Es un antioxidante poderoso que ayuda a proteger nuestras células del deterioro, pero además favorece la circulación sanguínea, algo clave cuando pasamos de cierta edad y nuestros vasos ya no tienen la misma elasticidad. Con el tiempo, entendí que no era solo un tema de piernas. Una buena circulación mejora todo: el estado mental, el sueño, la digestión. Pero en mi caso, el cambio más evidente fue en mis pasos. Sentí que recuperaba ligereza, que mis piernas volvían a moverse con cierta libertad, como cuando aún podía recorrer calles enteras sin preocuparme por detenerme. A veces, las soluciones no están en grandes tratamientos ni en costosas terapias. Están en pequeñas ayudas que el cuerpo reconoce y agradece en silencio. La vitamina E fue eso para mí. Una puerta abierta hacia el movimiento, hacia volver a andar sin sentir que cada paso era una carga. Vitamina 5, K2, para que el calcio vaya donde debe. Durante mucho tiempo pensé que el calcio era la solución mágica para los huesos débiles. Cuando el médico me dijo que tenía indicios de pérdida ósea, me recomendaron de inmediato tomar suplementos de calcio. Y como muchos, seguí el consejo sin hacer más preguntas. Al principio, me sentía bien por tomar algo bueno para los huesos, pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño. Mis articulaciones se sentían más rígidas. La movilidad, en lugar de mejorar, empeoraba. Una resonancia reveló algo inesperado: depósitos de calcio donde no deberían estar. No solo en los huesos, sino también en las articulaciones e incluso en los vasos sanguíneos. Me quedé helado. ¿Cómo podía algo que se supone que ayuda estarme dañando? Ahí fue cuando empecé a investigar por mi cuenta. Y en ese proceso, encontré un artículo que hablaba sobre una vitamina casi desconocida: la vitamina K2. Lo que descubrí me sorprendió. Resulta que el calcio por sí solo no sabe a dónde ir. El cuerpo lo absorbe, sí, pero sin guía. Y si no hay una señal que lo lleve a los huesos, puede terminar acumulándose en lugares peligrosos: arterias, riñones, articulaciones. De ahí vienen los problemas como la arteriosclerosis, la rigidez articular e incluso algunos tipos de cálculos. La vitamina K2 es esa señal. Es el director de orquesta. Su función principal es activar una proteína llamada osteocalcina, que fija el calcio en el tejido óseo, y otra llamada MGP, que evita que ese mismo calcio se deposite en las arterias. Es decir, la K2 no solo fortalece los huesos, sino que también protege el corazón y las articulaciones. Y lo más interesante es que funciona en combinación con la vitamina D3, que ayuda a absorber el calcio desde los intestinos. Pero mientras la D3 absorbe, la K2 dirige. Una sin la otra es como tener ladrillos sin plano de construcción. Desde que empecé a tomar suplementos con vitamina D3 y K2 juntos, no solo mejoraron mis análisis,
sino que también me sentí más ágil. Menos rigidez, mejor equilibrio, menos cansancio al caminar. Pero no fue algo inmediato. Fue un proceso de varios meses, constante, silencioso, pero profundamente efectivo. Pocos médicos hablan de la K2, no porque no funcione, sino porque muchos aún no la tienen en su radar. Pero los estudios ya están ahí, y los beneficios son demasiado importantes como para ignorarlos. Si estás tomando calcio, piénsalo bien. Sin K2, podrías estar calcificando lo que deberías estar protegiendo. No se trata de dejar el calcio, sino de acompañarlo con inteligencia. Y eso significa incorporar esta vitamina que, para mí, fue una verdadera revelación, porque la vejez no debería doler. Y porque tener huesos fuertes no significa tener arterias rígidas. La clave está en saber qué darle al cuerpo y cómo hacerlo bien. Vitamina 6. Tiamina, vitamina B1, para evitar la fatiga muscular. Hubo una época en la que caminar 3 o 4 minutos era todo lo que podía hacer antes de sentir que las piernas me pesaban como si arrastrara sacos de arena. Salía al parque con la mejor intención, pero apenas avanzaba unos pasos, empezaba el cansancio. No era dolor exactamente, era un agotamiento profundo, como si me apagara por dentro. Me acostumbré a sentarme en cada banco que encontraba. Miraba a la gente pasar, caminando con naturalidad, y me preguntaba si alguna vez volvería a moverme así. A veces, hacía como que me detenía a observar las palomas o el paisaje, pero en realidad, estaba tratando de recuperar el aliento y que el ardor en las piernas se calmara. No era anciano todavía, pero mi cuerpo se sentía envejecido más allá de los años. Una tarde, mientras hablaba con un sobrino que estudia nutrición, le conté cómo me sentía. Pensaba que me iba a recomendar descansar más o tomar algún energizante, pero me habló de algo que nunca había escuchado con atención: la vitamina B1, también llamada tiamina. Me explicó que esta vitamina es fundamental para que los músculos usen bien la energía. Sin suficiente tiamina, el cuerpo no procesa bien los carbohidratos, y eso se traduce en fatiga muscular, debilidad, incluso sensación de mareo o falta de aire, aunque no haya nada malo con el corazón o los pulmones. En personas mayores, la deficiencia es más común de lo que se cree, especialmente si hay una dieta poco variada o se toman ciertos medicamentos que interfieren con su absorción. Decidí probar. No perdía nada. Empecé con un suplemento suave de tiamina, recomendado por un nutricionista, y además añadí a mi alimentación varios alimentos ricos en esta vitamina. Empecé a comer más avena, legumbres como lentejas, pan integral, semillas de girasol y un poco de carne de cerdo magra, que también es una buena fuente. Los cambios no llegaron de un día para otro, pero sí fueron notables. La primera semana seguía cansándome igual. La segunda, ya podía caminar un poco más sin detenerme. A la tercera semana, me sorprendí al dar una vuelta entera al parque sin sentarme una sola vez. Me quedé parado junto al último banco, solo para saborear el momento. No se trataba de haber ganado fuerza muscular de golpe, sino de que mis músculos empezaron a trabajar de nuevo con eficiencia. Lo que antes me dejaba exhausto, ahora se volvía soportable. Había recuperado resistencia, y eso me devolvió algo aún más importante: las ganas de moverme. Hoy sigo tomando tiamina a diario, con control y orientación. Pero lo más importante es que cambié mi forma de alimentarme. Porque entendí que, a veces, el cuerpo no necesita que lo empujes más, sino que le des lo que le falta para poder seguir adelante. Si tú también sientes que te agotas con facilidad, que las piernas no te responden o que cada paso es una lucha, considera que tal vez no se trata de debilidad, sino de una simple carencia. Y la solución podría estar en algo tan pequeño como una vitamina olvidada. Vitamina 7. Ácido fólico para circulación y oxigenación. Hubo una temporada, hace ya un par de años, en la que empecé a sentir algo extraño. No era un dolor, ni una molestia clara. Era una sensación ligera,
como si el mundo se inclinara apenas unos grados cuando me levantaba de la cama. Al principio, no le di importancia, pero poco a poco, esos mareos se fueron haciendo más frecuentes. Me pasaba al levantarme rápido de una silla, al agacharme a recoger algo, incluso al salir del baño. Sentía que todo se nublaba unos segundos. No era desmayo, pero sí una especie de niebla breve que me obligaba a detenerme, a sujetarme del borde de una mesa o de la pared. Pensé que era la edad. Otra vez, otra más. Pero esta vez decidí comentárselo a mi médico. Me hizo varias preguntas, me tomó la presión, me pidió algunos análisis, y cuando vio los resultados, me explicó algo que nunca había considerado. Mi cuerpo estaba bajo en ácido fólico. Me sorprendió. Siempre había escuchado del ácido fólico como algo importante para las embarazadas, no para alguien como yo, de más de 70. Pero el doctor me lo explicó con mucha claridad. Me dijo, el ácido fólico no es solo para mujeres embarazadas. Es esencial para producir glóbulos rojos y mejorar la oxigenación celular. Si no tienes suficiente, tu sangre lleva menos oxígeno a tu cerebro y músculos. Por eso te mareas, te sientes débil o sin claridad mental. Empecé a tomarlo, sin muchas expectativas. Y para ser honesto, los primeros días no noté gran cosa. Pero tras 2 o 3 semanas, comencé a ver cambios que no me esperaba. Los mareos, casi sin darme cuenta, desaparecieron. Empecé a levantarme de la cama con más firmeza, sin esa sensación de que el piso se movía. También noté algo más sutil, pero igual de valioso. Mi mente se sentía más despejada, menos niebla, más capacidad para recordar cosas, para mantener una conversación sin perder el hilo. Una tarde, al salir a caminar, me detuve un segundo a mirar mis manos. Las uñas tenían un color más vivo. La piel de mi rostro ya no se veía tan apagada. Incluso mi hija me comentó que mi cabello parecía más fuerte, menos opaco. No lo esperaba, pero me di cuenta de que algo en mi cuerpo estaba despertando. El ácido fólico, ese pequeño suplemento que antes ignoraba, había empezado a mejorar cosas que ni siquiera relacionaba con él. No era solo una vitamina más, era una herramienta que mi cuerpo necesitaba para funcionar mejor, para mantenerse oxigenado, nutrido y vivo. Desde entonces, no falta en mi rutina. No porque crea en milagros, sino porque entendí que el cuerpo, aún con los años, sigue respondiendo cuando le das lo que necesita. A veces lo que falta no es fuerza de voluntad, sino oxígeno, y eso empieza con lo que le das a tu sangre. Vitamina 8. Coenzima Q10 para vitalidad y músculos. La última vitamina de esta lista llegó a mi vida casi por casualidad, pero terminó siendo una de las más poderosas. La conocí hace poco, y aún me pregunto por qué nadie me la había mencionado antes. Se trata de la coenzima Q10, también conocida simplemente como Q10. Y si nunca has oído hablar de ella, no estás solo. Yo la descubrí gracias a una conversación con mi nieta. Estábamos caminando juntos, como solíamos hacer los domingos, cuando me notó más lento de lo normal. Me preguntó si me dolían las piernas. Yo le dije que no era dolor, sino más bien un cansancio que se me acumulaba en los muslos y en los gemelos, como si hubiera subido una colina, aunque el camino era totalmente plano. Ella, que estudia nutrición, me habló de esta coenzima como si fuera un pequeño motor escondido dentro de cada célula del cuerpo. Me explicó que con la edad, la producción natural de Q10 disminuye, y eso afecta directamente la energía muscular, la resistencia física y hasta la salud del corazón. Al principio, debo confesar que no le di mucha importancia. Uno ya ha probado tantas cosas que se vuelve escéptico por naturaleza. Pero por respeto a ella, y por simple curiosidad, decidí probar. Empecé a tomar un suplemento de coenzima Q10 en una dosis baja, y lo mantuve de forma constante durante algunas semanas. La diferencia no fue inmediata, no hubo fuegos artificiales, pero lo que sí hubo fue algo más sutil y mucho más valioso. Una mañana, al caminar hacia la panadería,
noté que ya no necesitaba parar a descansar en mitad del trayecto. Más adelante, subí las escaleras del parque sin tener que tomar aire al llegar arriba. Empecé a darme cuenta de que la fatiga que arrastraba como una sombra desde hacía años se estaba desvaneciendo. Los músculos ya no se sentían como si estuvieran al límite todo el tiempo. No tenía esas agujetas constantes ni ese ardor incómodo tras pequeños esfuerzos. Me sentía más firme, más ligero. Incluso mi recuperación tras una caminata larga era más rápida. Algo dentro de mí, algo profundo, había encendido otra vez su motor. La ciencia respalda esto. La coenzima Q10 es esencial para la producción de energía en las mitocondrias, que son como las baterías de nuestras células. Cuando no hay suficiente Q10, las células no producen la energía que deberían, y eso se traduce en músculos cansados, lentitud y debilidad. Además, esta coenzima también tiene un efecto antioxidante. Protege el cuerpo del desgaste que causa el paso del tiempo, algo fundamental en quienes ya pasamos de los 60 o 70. Ahora la tomo cada mañana, junto con el desayuno, y se ha vuelto parte de mi rutina tanto como cepillarme los dientes. No hace milagros, pero te devuelve algo que a veces creemos perdido: la fuerza para seguir caminando sin rendirte. Para muchos puede parecer poco. Para mí, fue recuperar algo de libertad. Y a esta edad, eso vale más que cualquier medicina. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento de haber probado ese aceite. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. No fue una cura milagrosa. No hubo un día en que todo el dolor desapareció de golpe. Pero sí hubo pequeños cambios. La primera mañana que pude levantarme sin que las rodillas se quejaran tanto. El día en que pude caminar hasta el parque sin detenerme a mitad de camino. Esos momentos, pequeños pero poderosos, me dieron algo que hacía mucho había perdido: esperanza. Agradezco haber tomado el control de mi salud, aunque haya sido tarde. Agradezco no haberme resignado del todo. Agradezco aquella conversación casual con una mujer desconocida que, sin saberlo, me mostró una alternativa real. No se trata de creer en magia, ni de reemplazar a los médicos. Al contrario, te animo a que consultes, preguntes, investigues. Lo que sí te pido es que no te rindas. No aceptes sin más el dolor como una condena inevitable. Tu cuerpo, aún con sus años, quiere moverse, quiere estar bien. Solo necesita que tú le ayudes a lograrlo. La edad no define tu energía. Tú la defines con lo que haces por tu cuerpo cada día, con lo que decides poner en él, con lo que decides dejar fuera. La decisión está en tus manos. No te estoy diciendo que este aceite sea para todos, pero sí te digo esto: a veces, una pequeña acción diaria puede darte una vida mucho más grande de lo que imaginas. Yo tengo 92 años, y aunque ya no corro, ni bailo como antes, me muevo con ganas de seguir viviendo. Y eso, para mí, vale más que cualquier receta. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te ha servido, compártela. Tal vez alguien más está necesitando escuchar justo esto. Y tú puedes ser quien le devuelva la esperanza.